Aquí retomamos entonces luego de la Comisión de Cultura que estábamos compartiendo con ustedes, que fue hoy más temprano, a las 16 horas, pero como estábamos transmitiendo el debate de la Comisión de Transporte, es ahora el tiempo para que ustedes conozcan en qué estaban discutiendo los diputados y diputadas que conforman esa comisión. Pero bueno, estamos recibiendo muchos diputados, obviamente, porque mañana hay sesión y porque hoy hubo varias comisiones donde se hicieron presentes los diputados. Recordemos que no es posible todavía que se retome la modalidad virtual para las comisiones, porque luego de la definición del fin de la pandemia o del aislamiento, en definitiva, obligatorio que hubo en el país y que desarrolló el sistema telemático, hay una inquietud por parte de los diputados para poder incorporar la tecnología a ese debate. Pero no es todavía el tiempo, así que los tenemos acá físicamente y tenemos el placer de recibir a Ricardo Herrera de La Rioja. ¿Cómo anda, diputado del Frente de Todos? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Un gusto conocerlo, verlo aquí presente, aquí finalmente. Estamos. Sí, muchas gracias por la invitación. Viene con mucha tarea entre ayer y hoy porque es parte de la Comisión de Previsión y el Frente de Todos tiene una serie de proyectos en diputados y en senadores para reabrir por un lado, pero reincorporar nuevamente las moratorias previsionales porque bueno, hay muchos trabajadores que no logran jubilarse con los aportes. Sí, estamos a prácticamente un mes y medio del vencimiento de la prórroga que se hizo en el año 2019. Fue una prórroga por una resolución de ANSES. Se prorrogó la moratoria, el término el plazo de la moratoria, y que va a vencer ahora el 22 de julio. Por eso se ha encarado desde la Cámara de Diputados, los compañeros y compañeras han encarado una serie de proyectos. Hoy lo decía la presidenta de la comisión, Marisa Uceda, y junto con Gisela Marciota, que es una de las autoras del proyecto, es la autora del proyecto de diputado, que están atacando dos temas, ¿no? Uno es la urgencia y otro es la necesidad. Es decir, que hay una necesidad y urgencia de trabajar en esta materia previsional. Necesidad porque necesitamos seguir con estas prórrogas que se iniciaron en el año 2003, que se continuaron en el año 2014 y que le permitió a la República Argentina tener uno de los sistemas más previsionales más importantes de Latinoamérica, si no es el más importante, con la mayor cantidad de cobertura, cerca del 92% de cobertura social, y esto necesitamos continuar. Es una política de nuestro gobierno, es un derecho que no estamos nosotros, yo decía, en esta sí hay una necesidad y sí hay un derecho. Sí, sin duda, sin duda. Entonces, me parece que ahí creo que se avanzó muchísimo. El 22 va a vencer esta prórroga. El 22 de julio va a vencer, por eso han encarado el tema urgente en la Cámara de Diputados buscando la prórroga de esta moratoria y la necesidad, es decir, de trabajar, de legislar sobre una ley de fondo, ¿no? Es decir, donde se vuelva a una nueva moratoria, se establezca una nueva moratoria previsional que le permita y le dé cierta tranquilidad y estabilidad y previsión a la gente, sobre todas las cosas, a la gente de que se va a poder jubilar o va a poder acceder y que el Estado le brinda una herramienta para poder hacerlo. O sea que el 92% de las personas que tienen entre 64, pongamos, ¿no? Porque las mujeres se jubilan un poco antes, pero entre 63 años en adelante están cubiertas de alguna manera por el sistema previsional. Sí, prácticamente. Es muy importante porque es una vejez protegida, digamos. Es muy importante la cobertura que tiene la República Argentina en materia de previsión social. Nosotros pretendemos seguir haciéndolo, seguir en esa línea y en ese camino que nos ha permitido pasar desde el año 2003 al 2014 de cerca de 2.700.000 personas jubiladas a cerca de 6 millones de personas jubiladas en la República Argentina. Y el 60% de esas personas se han jubilado gracias a la moratoria. Claro. Esto desnudaba una realidad nuestra, pero bueno... se fue reparando. Se fue reparando. Sí, y que si no estuviera, digamos, sería una situación mucho peor, digamos, en términos previsionales. Absolutamente. ¿No? Ahora, quería preguntarle respecto a esto que usted nos cuenta, bueno, un poco el terreno con el que se van a encontrar a partir de las críticas de la oposición y teniendo en cuenta,
bueno, lo que veníamos contando desde el principio del programa, la emergencia, digamos, de votos que la semana pasada estuvieron conjuntos por el cambio para avanzar con boleta única de papel, que llegaron a 132 votos, pero para muchos es una mayoría circunstancial y en muchos casos son aliados necesarios para el oficialismo. ¿Qué armado están pensando para poder avanzar con esta definición? Recién lo decía en una entrevista, me parece que más allá de mi expresión voluntarista, ¿no? Pero yo apelo a la responsabilidad que nos cabe a los legisladores, sea del oficialismo, sea de la oposición, dentro de este Congreso. No nos podemos juntar y legislar sobre temas que son sensibles a la comunidad y que afectan la gobernabilidad, porque no podemos estar a favor o en contra de algún tema o de una ley, podemos militar a favor o en contra, pero siempre trabajando sobre los consensos, que a veces pueden ser mayoría o que a veces pueden ser minoría, pero no podemos dejar o afectar gravemente la gobernabilidad. Nos llama poderosamente la atención de que estas mayorías circunstanciales que hoy tenemos en el Congreso de la Nación hayan dejado sin presupuesto a la República Argentina y hayan puesto en un debate, en la agenda, el tema de boleta única, que no era un tema que hoy necesitaba la gente estar tratando. Hoy me parece que necesitamos otros consensos para abordar otros temas que están pendientes en la Cámara, que tienen agenda en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores, sobre todo en la Cámara de Diputados, y necesitan de estas mayorías. Por eso yo la verdad no sería tan duro con la oposición, porque como dice usted, hay mayorías que se construyen y necesitamos de los consensos para poder seguir sacando las leyes. Creo que esta es una ley, mañana vamos a tratar el tema de los fondos para la cultura. Sí. Me parece que allí es donde también tiene un eje transversal el tema de la cultura y nos une en cierta medida. Me parece que el tema de la previsión social, del cuidado de nuestros abuelos, del cuidado de nuestros padres, sobre todo, y del paraguas protector que tiene que tener por parte del Estado, debe ser también un paraguas que nos una, debe ser se deben construir las mayorías a partir de esos conceptos. Esperemos y veamos cómo va a ser el tratamiento. Y la moratoria implica que aquellas personas que no han podido acceder a la jubilación, no se han podido jubilar porque no tienen los años de aporte, puedan acceder cuando llega su edad de jubilación y vayan pagando una parte de lo que perciben, ¿no? Se les descuenta un porcentaje de lo que perciben para ir aportando lo que no pudieron hacer durante los años de trabajo, digamos. Sí, es un programa que se autofinancia, es decir, una persona llega a la oficina del ANSES, que está en condiciones de jubilarse, siempre respetando la ley 24241, que establece en su artículo 37 la edad jubilatoria, 60 años para la mujer, 65 años para el varón. La persona llega al ANSES, establece, hay gente que tuvo algunos años de aporte, hay gente que no tuvo ningún año de aporte. Bueno, a partir de esos años de aporte se hace un prorrateo. Y además porque los años de aporte no son individuales, no es que uno decide para aportar, sino que tiene que ver con la relación laboral. Es un aporte que se hace o a través del monotributo o a través de la relación laboral formalizada, sí, digamos. No hay otra forma de acceder. No hay forma. La ANSES te va a sacar en tu pantalla cuáles son tus años de aporte en blanco. Y generalmente estas leyes o estas moratorias o esta presencia del Estado en estas jubilaciones son porque mucha gente, sobre todo más del 60% son mujeres que tuvieron tareas de cuidado y que uno sí, sabe la brecha salarial y la precarización. Entonces, y la precarización laboral llevó a esta situación. Bueno, es importante que el Estado esté presente tratando de poner y de regularizar esta situación. Se hace un prorrateo y a partir de ese prorrateo se establece cuál es la deuda que tiene con el sistema previsional, y en el mismo sueldo que comienza a cobrar al mes siguiente le comienzan a descontar una cuota que se va actualizando con un índice de actualización. Me parece que es un sistema bueno para el sistema previsional argentino y que le permite a mucha gente acceder a una jubilación, una protección social, que me parece que es muy importante, sobre todo en estos tiempos. Y diputado, recién hablaba de la importancia de sacar leyes. Quería preguntarle también por los distintos proyectos con media sanción que llegaron del Senado, vinculados a la cuestión judicial.
que todavía no tuvieron su tratamiento correspondiente acá en la Cámara de Diputados. Quería saber cómo veía esa demora en las distintas iniciativas. Bueno, en el tema puntual, que es el tema que estamos tratando, uno es nuevo, así que tengo estos días nada más de que celebro que se hayan constituido las comisiones, celebro que se le haya empezado a dar tratamiento a algunos temas. Hemos estado escuchando hasta la semana pasada, todo lo que vinculado con el Consejo de la Magistratura. Creemos que es un proyecto importante que viene de la Cámara de Senadores, con una mirada como la que veníamos reclamando nosotros que somos del interior. Un Consejo de la Magistratura que tenga una mirada más federal, que esté constituido, que tenga una perspectiva de género con un piso, no con un techo, que es muy importante también eso, es decir, que lo pueden integrar como opcional una mujer o más. Bueno, ese es un gran dato, porque siempre es un límite. Sí, no. En este caso, el proyecto es una de las fortalezas que tiene el proyecto. Lo mismo, la mirada de la Constitución por parte de la composición del cuerpo, con magistrados federales, es decir, de distintas circunscripciones judiciales del país. Bueno, eso me parece que es un tema que lo vamos a seguir trabajando, se está trabajando en la Comisión de Justicia. ¿Y la Corte cómo lo ve, digamos? Porque es el gran tema, ¿no? O sea, y también tiene un planteo similar en algún punto. Exactamente, por eso. Yo en eso, nuestro gobernador ha sido uno de los principales impulsores, el gobernador Quintela de La Rioja ha sido uno de los principales impulsores de este proyecto, ¿no? Es decir, una mirada mucho más federal, una mirada mucho más abarcativa de lo que son las realidades. Muchas veces la última ratio a la cual aspira en la cual deposita sus esperanzas la sociedad, por ahí tiene una mirada media sesgada respecto de una visión de país, ¿no? Una visión federal. Creo que es un proyecto que va a llevar una discusión importante en el Senado de la Nación y en la Cámara de Diputados. Bueno, habrá que construir los consensos y las mayorías. Pero veo que avisora una devolución al Senado en revisión, por lo que estoy escuchando. Sí. Me parece que habrá que ver, habrá que trabajarlo y bueno, le tocan comisiones difíciles que van a tener esa tarea. Es complicado, no es un tema. Yo en esto, por ahí, así con el mismo planteo que hicimos con el tema de boleta única. No es un tema que afecta la gobernabilidad del país, entonces necesita una mayor discusión y un mayor desmenuzamiento en las comisiones respectivas. Me parece que si realmente queremos trabajar o queremos sacar un proyecto que sea importante y que sea para todos, me parece que el gobierno está, nuestro sector, el Frente de Todos, tiene una decidida vocación de hacer ciertas transformaciones que lleguen a todas y todos. Por lo tanto, este es un tema en el cual se puede trabajar, se puede militar, se puede compartir, aparte una visión con los gobernadores, esa mirada, porque fue impulsado también por los gobernadores. Así que, en ese sentido, bueno, tenemos sobradas expectativas. Habrá que ver cómo se comporta o cuál será el ejercicio responsable que pueda llegar a tener la oposición en este tema. Sí, porque la discusión sobre la eficacia de la justicia está como a tope de las demandas también sociales, ¿no? Si bien la Corte Suprema es la última instancia y el Consejo de la Magistratura tiene que ver con la justicia federal, que tiene particularidades específicas de casos, bueno, define sobre cosas muy importantes. Y una de ellas en los últimos tiempos han sido los delitos de lesa humanidad. Ha habido un revés importante de personajes como Echecolás volviendo a su casa en prisión domiciliaria frente a una sociedad que lo que demanda es juicio y castigo a los responsables, ¿no? Eso también tiene una afectación en los fueros intermedios y bajos, digamos, respecto a las decisiones que va tomando la Cámara, la propia Corte. Y una decisión de ese tipo genera o sienta una cierta mirada o genera un precedente para los tribunales inferiores. Exacto. Entonces habrá que ver, yo pienso que hay que revisar algunas cuestiones que son estructurales en la Corte, en institutos como la Corte Suprema, en una función como es la Corte Suprema de Justicia de la Nación y el Consejo de la Magistratura. Me parece que necesitan una revisión, que es un consejo, que en esto hay
hay un consenso generalizado de que necesita una actualización o por lo menos una mirada mucho más progresista. El tema es cómo ponerse de acuerdo. El tema es cómo, habrá que ver. Esa es la cuestión. Diputado, y también le quería preguntar, bueno, la sesión de mañana va a darse en un clima ameno, digamos, porque uno entiende que están los números confirmados, pero ¿cómo va a seguir este sendero de alivios fiscales que encaró el oficialismo en la Cámara Baja? Lo importante respecto de mañana es que vamos a equiparar a los monotributistas y a los autónomos con el tema de los trabajadores en relación de dependencia, ¿no es cierto? Se generaba una situación de inequidad, se generaba una situación de injusticia, es decir, si los trabajadores se le eleva el piso de ganancia, ¿por qué no lo podían hacer en los monotributistas y los trabajadores autónomos? Bueno, mañana me parece que esto es importante tratarlo mañana, sancionarlo mañana, que quede equiparado esto. Bueno, ¿va a quedar allanado el terreno para debatir la renta inesperada? No le sabría decir. Me parece que hay que trabajar, como le vuelvo a repetir, me parece que hay que construir los consensos día a día, ley tras ley. Tenemos los números muy ajustados. Me parece que es un tema, es un debate que a nadie, yo le diría, a ninguno de los legisladores del oficialismo o de la oposición nos podemos oponer a quienes obtienen más ganancias, paguen un poco más. Bueno, pasó cuando se debatió el aporte extraordinario, donde costó mucho conseguir los votos, se demoró el tratamiento del proyecto. Y eran otras las diferencias. Pero tenemos que tratar, tenemos que seguir. Miren, hay experiencias en todo el mundo, se está debatiendo el tema de la renta inesperada, o las ganancias extraordinarias, o las ganancias caídas del cielo, como lo dicen, como lo llamaron en España. Me parece que hay que tratarlo, hay que avanzar, no le tenemos que tener miedo a la discusión, ni ponernos de un lado ni del otro. Me parece que tenemos que avanzar y lograr esos consensos que me parece que para provincias como las nuestras, esto a nosotros nos beneficia enormemente. Y además en provincias como la de donde 27.379 personas dejan de pagar ganancias de los empleos que mejor cobran, ¿no? Es un número importante. ¿Y se pueden construir esos consensos con una oposición que ya, incluso antes de conocer el proyecto, ya se negó a aprobarlo, a debatirlo, a tratarlo? Porque uno puede establecer consensos en alivio fiscal, en distintos proyectos, pero cuando no ves el proyecto y ya estás en contra, ¿cómo se generan esos consensos? Mire, uno es la política. Uno es militante y tiene la obligación, como dice, como militante tiene la obligación de ser optimista y tiene la obligación de, a pesar de cada derrota, nosotros venimos de una derrota hace unos días, me parece que tenemos que seguir trabajando, tenemos que seguir buscando los consensos, tenemos que seguir poniendo en agenda. Hay un ejercicio permanente de los miembros de la presidencia del bloque, veo un trabajo denodado, un esfuerzo muy grande desde el presidente de la Cámara, desde el presidente del bloque, de quienes acompañamos en todas las comisiones, de buscar esos consensos, de trabajar en esos consensos. Miren, la sociedad espera mucho de nosotros. Entonces no podemos trabar esto. Va a llegar un punto donde la sociedad nos va a bajar la persiana a todos, o sea que en esto tenemos que trabajar mucho, porque se va a notar. Así que la verdad, esperemos que también, y la sociedad toma nota de quienes tienen una agenda propositiva a quienes tienen una agenda que solamente se oponen por oponerse, sin necesidad o sin el más mínimo análisis de acerca de las bondades o de las desventajas de un proyecto. Diputado, ¿cuánto sale el boleto de colectivo en La Rioja capital? Hoy está cerca de 50 pesos, pero 50 pesos porque hay una fuerte presencia del Estado. Primero, la empresa es del Estado. La empresa de transporte público. Es una SAPEM del Estado. Sociedad Anónima de Participación Estatal Mixta. Sí, hoy ya ha migrado de SAPEM, de Sociedad Anónima con Participación Estatal Mayoritaria, a una sociedad anónima unipersonal, pero con un 99% de participación estatal. Esto le ha permitido al Estado, primero hay una fuerte decisión política del gobierno, de lo contrario, hoy estamos debatiendo los subsidios al transporte,
De lo contrario, sería imposible en nuestra provincia tener un boleto a 50 pesos. Claro. Hoy el boleto... Sería el doble. Y no sé si un poco más. Mire usted. Porque prácticamente el subsidio, hoy estamos pagando el litro de gasoil subsidiado, el litro de gasoil como viene, 214 pesos. 214 pesos, claro. Es una barbaridad. Conviene cargarlo en el surtidor. Sí. Claro. Así que la verdad hay una fuerte decisión política del gobernador de invertir. Tenemos unidades de 0 kilómetros en toda la provincia. Hay dos empresas, hay dos empresas que están, una en la ciudad capital y otra en el departamento más importante, que es el departamento Chilecito, funcionando, pero totalmente tienen una gran parte de subsidio de la provincia. Es de la única manera que podría funcionar, pero hay una decisión política. Pasa esto, hoy lo escuchaba a los diputados, colegas del interior, que tienen esta misma realidad y que si no fuera por el Estado provincial, si no fuera por los estados provinciales, por las decisiones políticas de los gobernadores, tendrían un grave problema social. Usted sabe lo que significa para nosotros, para el interior de la provincia, el colectivo. Nosotros no tenemos un medio alternativo de transporte, no tenemos trenes, no tenemos subte, no tenemos ese medio alternativo, por lo tanto es la vida. Sí, depende del 100%. El colectivo. Entonces, que el gobierno se desentienda de este tema, la verdad que le causaría un gran perjuicio a la sociedad. Pero también, si nos ponemos al frente de este tema, como gobierno o como jurisdicción provincial, pues bien, debe haber una cierta contrapartida. También exigimos una cierta contrapartida, o por lo menos un trato equitativo entre las provincias entre el AMBA, prácticamente, la ciudad capital y el Gran Buenos Aires, y las provincias del interior. Eso por lo menos, hoy esa ecuación está en un 80-15, 85-15, perdón. Lo que aspiran, hay proyectos que se han presentado por los diputados que integran la Comisión de Transporte, inclusive la diputada Pedrari de La Rioja también ha presentado un proyecto donde busca equiparar esa tendencia o esa ecuación en un 60-40 como estaba antes del decreto del año 2018. Muchas gracias, diputado, por este rato, por pasar por aquí por la tercera edición, y lo vemos en cualquier momento para seguir conversando. Bueno, el agradecido soy yo. Muchísimas gracias. Próxima. Muchas gracias por habernos invitado. Hasta la próxima. Nosotros nos vamos corriendo a una pausa y volvemos en instantes. Lo que pasa en el recinto. Lo que pasa con las leyes. Lo que pasa en el Congreso. Lo que querés saber de nuestro Parlamento. Te lo contamos nosotros. Porque somos tu voz en el Congreso. DTV, el periodismo en el Congreso. ¿Qué haces? Nada, estoy calculando la temperatura que va a ser allá. ¿Y cómo? Y sí, acá dice que cada 1000 metros de altura la temperatura baja 6,5 grados. ¿Qué calculas? Que no traje suficiente abrigo. Ay, Dios. Este año, la bandera de la educación va a izarse más alto que nunca. La educación, nuestra bandera. Ministerio de Educación. Argentina Presidencia. La Cámara de Diputados tiene 257 miembros. Los diputados debaten y sancionan leyes que rigen en todo el territorio nacional. Algunas de las más importantes son el presupuesto de gastos generales del Estado, el Código Civil, el Código Penal, la forma en que se rige el trabajo, las jubilaciones, entre tantas otras.
Además, controla y hace un seguimiento de las políticas del Poder Ejecutivo a través de la visita de diferentes funcionarios o el pedido de informes, así como la posibilidad de realizar juicios políticos a los funcionarios. La duración de los mandatos de los diputados es de 4 años y pueden ser reelegidos indefinidamente. Desde el momento en que asumen y hasta el final de su mandato, no pueden ser acusados, interrogados judicialmente ni molestados por las opiniones o discursos que imitan desempeñando su mandato. Son requisitos para ser diputado tener al menos 25 años, 4 años de ciudadanía argentina y haber nacido en la provincia por la que se postula o haber residido en ella los 2 años precedentes. Se agrupan en bloques que expresan partidos políticos o afinidad ideológica. Existen también los monobloques integrados por un solo diputado. Todas las noticias de la Cámara de Diputados te las contamos nosotros, porque somos tu voz en el Congreso. DTV, el periodismo en el Congreso. ¿Ya consultaste el calendario de vacunación? Nuestro calendario es de los más completos de América Latina y cubre todas las etapas de la vida. Las vacunas son gratuitas y se aplican en los vacunatorios, centros de salud y hospitales públicos del país. Más información en argentina.gov.ar/vacunas. Vacunate. Es bueno para vos, es bueno para todas y todos. Argentina te cuida. Ministerio de Salud. Argentina Presidencia. Mundo Villa por Diputados TV. Me identifico así, ¿no? Como un emprendedor, como un transformador social que busca crear una verdadera transformación social en nuestra sociedad, ¿no? Yo me crié con una casa con 5 hermanos, donde siempre vivimos esta necesidad. Uno empieza a valorar un montón de cosas, ¿no? No solamente de dónde viene, sino también criticar o mirar la sociedad donde existe una sociedad donde expulsa a grandes sectores populares a la miseria, donde te quita oportunidades. ¿Estás por salir a hacer las compras? Ahora ya no vas solo. El Estado te acompaña a través del programa Cortes Cuidados. Cuando estés en la góndola del súper, estamos con vos. Reconstrucción Argentina. Argentina Presidencia. Lo que pasa en comisiones. Lo que pasa en las sesiones. Lo que pasa en el Congreso. Lo que querés saber de nuestro Parlamento, te lo contamos nosotros. Porque somos tu voz en el Congreso. DTV, el periodismo en el Congreso. Estamos y continuamos en la tercera edición de DTV, ya cerrando este programa, pero como les anticipamos desde el inicio, con diputados y diputadas que nos han venido a visitar porque están sesionando en comisiones y mañana, sobre todo, hay una sesión muy importante en el recinto. Le damos la bienvenida a Camila Crescimbeni del Interbloque de Juntos por el Cambio. ¿Cómo estás? Bienvenida. Buenas noches, ¿cómo andan? ¿Todo bien, vos? Muy bien, por suerte. Venías de la Comisión de Salud, estuviste hoy temprano en la Comisión de Salud con 2 temas importantes, uno que viene del Senado de cuidados paliativos justamente, y otro que nos gusta mucho con Claudio, que lo venimos siguiendo muy puntillosamente, que es la resistencia microbiana, que nos viene preocupando. Totalmente. Porque entendemos que hemos contribuido un poco a que eso se generara, no tomando los remedios como corresponde. ¿Qué llegaron a una conclusión? ¿Firmaron dictamen? ¿No firmaron dictamen? ¿Están ahí? ¿Cómo viene? Bueno, en salud, que fue más temprano, salud y acción social, siempre lo remarco porque está muy bien. Esa comisión lamentablemente está siempre, como salud es un tema tan prioritario, muy, muy prioritario, y acción social queda relegado, digamos, la realidad es que es una comisión que no se destaca por ese labor, pero también es muy relevante porque es el único lugar donde está formalmente incluido en lo que es lo social. Y lo digo a colación del proyecto de resistencia antimicrobiana, para que quienes nos escuchan, es en realidad resistencia a los antibióticos. Digo, son personas, somos nosotros los que hemos desarrollado resistencia a los antibióticos, y eso es un peligro en definitiva para la curación de los momentos en los que tenés que tomarlos correctamente para poder hacer el tratamiento final. Si vos lo terminás de tomar a los 3 días y decís ya me siento bien, estás generando que las
bacterias más potentes permanezcan en tu cuerpo y al final del día no generes esa resistencia que colectivamente es relevante. ¿Qué pasó con este proyecto? Firmamos el dictamen, hubo mucho consenso. Sí hubo una disyuntiva respecto de un artículo en particular, que es respecto de las muestras gratis, y que quedamos en seguir trabajándolo porque hay diferentes argumentos, muchos vinculados a... ¿Eso tiene que ver con los medicamentos que te dan a veces en la consulta? Exactamente. La discusión, que se dio en un marco de mucho respeto porque fue interpartidaria, la disyuntiva tiene que ver con, por un lado, había una propuesta de prohibir las muestras gratis para evitar el uso indebido de los antibióticos. Por otro lado, los que trabajamos también mucho en territorio, en mi caso en el conurbano bonaerense, en muchos lugares y en el interior también, donde si no es a partir de esa muestra gratis, es difícil el acceso a ese medicamento. Y es una forma de promover también, el acceso correcto a los medicamentos necesarios. Con lo cual vamos a buscar una forma en la redacción para mejorar quizás el uso que se hace de esas muestras gratis o la responsabilidad también de los médicos, de las médicas en ese tema. La forma en que se reparte y se distribuye. Exactamente, pero para no ser injustos también en definitiva, con la situación social en el acceso a los remedios. Con lo cual, ese artículo quedó con disidencia parcial, pero en definitiva quedó sujeto a discusión porque de todos los sectores hubo necesidad de un debate más profundo para poder tomar una decisión que sea correcta de cara a la sociedad y después no generar errores no forzados que repercutan negativamente sobre la gente. Claro, porque es una preocupación real la de los efectos que ha dado la modernidad, con el uso de los antibióticos, y esta que es parte de nuestra realidad de las desigualdades en el acceso a la salud, en definitiva, ¿no? Porque muchas personas acceden a sus únicos tratamientos y son muestras gratis, en definitiva, porque son caros los remedios. Exacto, y sí, también, eso fue lo que propusimos, pero también hay que tener en cuenta que hay que sostener el tratamiento de antibióticos. Esto también, si alguien justo nos está mirando y es un tema que es muy relevante porque es de la vida cotidiana de nuestra casa, de nuestros hijos, de nuestras familias. De nuestra forma hay que sostener el tratamiento esos 7 días que te recetan. También con las muestras gratis a veces te dan una parte, tenés que sostener el tratamiento después. Porque el primero te lo regalo, el segundo te lo vendo. Bueno, es parte también de la discusión que hay, pero lo importante es que de una forma u otra ese tratamiento se sostenga en los 7 días, que es relevante para uno, para la familia y para la sociedad, porque en definitiva cuando hablamos de temas de salud pública tiene que ver con que lo que uno hace impacta al final sobre el colectivo. La resistencia a los antibióticos tiene que ver con un comportamiento entre todos multiplicado a nivel mundial que hace que muchas personas ya no sean, no les genere... No sea eficaz. En definitiva, claro, la curación o el remedio no sea correcto o no genere el efecto deseado porque hay una resistencia más poderosa a ese tipo de microbios. ¿Y pensaron en esa discusión el rol de la comunicación? Porque también mucho de esto es porque tenemos una cultura, de hacer todo muy rápido, sobre todo en las últimas décadas, pero hay desinformación y a veces la atención médica es una atención compleja, de mucha desigualdad. Uno se siente con el médico adelante que no le pregunta todo. ¿Cómo pensaron esa discusión o si estuvo presente? Estuvo muy presente y es parte, de nuevo, de todos los factores que involucran esta ley, este proyecto, en definitiva, que tiene que ver con la forma en la que las personas consumimos y nos acercamos al sistema de salud. Muchas veces tamén esta ¿cómo decirlo? Medicalización podría ser, o en definitiva la sensación de muchas veces cuando uno va a la guardia, cuando uno se acerca a un hospital público, a un sanatorio, el llevarse alguna receta, que es algo que varios diputados mencionaron, como indicador de que ha sido efectivo, cuando no necesariamente es así. De nuevo, esto no significa para nada, todo lo contrario, que no hay que aprovechar lo que la ciencia y la tecnología ha avanzado en estos últimos siglos y décadas con poder acercarnos a algo que antes no existía, que son los antibióticos, ¿no? Definitivamente se trata del equilibrio y de la información correcta para hacer un buen uso. Ni un uso excesivo, ni un uso erróneo, ni un dejar de usar cuando es necesario, y eso tiene que ver con la información que tiene todo el sector de salud, de los médicos, a todas las personas que hay en torno al sistema de salud, porque muchas veces también son parte de quienes, en definitiva, son los que nos tratan o con los que nos relacionamos cuando estamos en el sistema de salud, ya sea público o privado, como de las personas y las familias en las casas en relación a los medicamentos. Por supuesto, es un tema muy relevante, porque nos toca la vida y las farmacias, ¿no? También, en definitiva, los distribuidores de esos medicamentos. Así que, de nuevo, es un proyecto que va a avanzar y va a salir, pero todavía nos quedan algunas discusiones pendientes respecto de este artículo, particularmente hablando de las muestras gratis, para hacer
efectivamente un servicio a la sociedad con la ley que salga y que después no tengamos que estar modificándola porque los efectos que generó en la realidad no fueron los deseados. Diputada, ¿y cómo se preparan para la sesión de mañana? Hay un proyecto que va a ser el central de la cuestión, que es el alivio fiscal, donde Juntos por el Cambio emitió un dictamen de minoría, pero algunos diputados ya adelantaron que en general van a acompañar el proyecto del oficialismo, que también lo firmó una diputada de Juntos por el Cambio. ¿Cómo se preparan? Bueno, recién estábamos en reunión de bloque, de nuestro bloque, así que, bueno, estábamos justo terminando de debatir, todavía no tenemos las posturas cerradas en respecto a todos los temas. Sí, la sesión de mañana hay muchos temas que son de consenso, por supuesto alivio fiscal, en definitiva el primer proyecto que está en tratamiento para mañana tiene que ver con hacer un alivio al bolsillo de los monotributistas y los autónomos, que es muy relevante. Hay algunas modificaciones que vamos a proponer mañana para hacer mayor todavía ese alivio. Vamos a ver si encuentra de parte del oficialismo aval o no. Y bueno, después el resto de los proyectos, que no sé si los han llegado a mencionar, pero tiene que ver con la creación de parques nacionales, que hay un amplio consenso. De hecho, está el Parque de Ancenusa, que fue una iniciativa en su momento de nuestro gobierno, que creamos 6 parques nacionales, que fue récord en la historia de la creación de los parques nacionales, y tenemos una trayectoria y una mirada donde la conservación va de la mano también del ecoturismo, y no solamente preservar, sino que es festejar la biodiversidad, celebrar lo que eso significa también para nuestra vida en general, acercar también desde el punto de vista de la educación, además del turismo y lo que significa para las economías regionales, también la existencia de parques nacionales, de la relevancia y de la calidad de lo que tenemos en Argentina. Así que mañana vamos a estar aprobando Ancenusa, si todos estamos de acuerdo y si eso sucede, Ancenusa, Islote Lobos y la ampliación del Predelta en Entre Ríos. Y bueno, también vamos a tener un alivio fiscal en realidad incentivo o acceso a beneficios para las personas que conducen o que trabajan en taxis respecto de la adquisición de sus vehículos. Y en definitiva, bueno, es una sesión que va a trabajar temas variopintos, pero todos buscan en definitiva un mayor consenso en ese sentido. Diputada, bueno, usted ha sido una de las principales dirigentes de la juventud del PRO. Y estamos en un momento en donde pareciera que buena parte de las discusiones del año que viene en algunos casos se han ido adelantando. De hecho, en estos últimos días ha llamado muchísimo la atención la conversación, la charla virtual que tuvo el expresidente Mauricio Macri con el diputado de La Libertad Avanza, Javier Milei. Quería preguntarle un poco cómo lo están viviendo en el PRO este proceso en donde, bueno, se conoció ahora esta conversación Macri-Milei en un contexto en donde el radicalismo ya planteó que no están dispuestos a mantener acercamientos con Milei. ¿Cómo lo están viendo desde el PRO y cómo cree que se va a sintetizar esta discusión en el seno de Juntos por el Cambio? Bueno, hoy más temprano tuvimos una reunión justamente del Consejo Nacional del PRO, al cual pertenezco, al Consejo Nacional, digamos, que yo represento a la provincia de Buenos Aires junto con otros colegas. Y lo más importante es que el PRO está unido. En definitiva, tenemos muchas figuras de relevancia nacional, con historia en gestión, con historia en la política y con una mirada de cara a la sociedad muy concreta respecto de los proyectos políticos, económicos, sociales, culturales y de abordaje que tenemos. Que eso es lo más importante, creo, para destacar, porque en definitiva siempre es más interesante la desunión o los problemas internos, pero la realidad es que lo más importante es que hoy hay una decisión firme de todos de estar unidos en el trabajo de cara a la gente para el año que viene volver a ser una alternativa de gobierno, y eso implica que conversemos con múltiples sectores de la política argentina. Una cosa significa hacer o no una alianza y otra cosa significa no poder hablar. Nosotros siempre fuimos un espacio pluralista de la diversidad y particularmente de la democracia, con lo cual siempre estamos dispuestos a conversar y lo hacemos en este entorno, en el Congreso, constantemente, buscando puntos en común, buscando cuáles son las disidencias y por qué, y al final creo que eso nos hace mejores como dirigentes o mejores líderes porque tenemos más representación para entender qué es lo que le pasa a la gente y a partir de eso construir mejores políticas públicas, que es lo que importa. Lo que trascendió de ese encuentro por el lado de Milei fue que él le pidió a Macri, le dijo: ingeniero, venga, compitamos en una interna, váyase Juntos por el Cambio y si usted gana yo lo acompaño. Digo, ahí por lo menos se abrió esa puerta a una salida. Pero falta un año, más de un año y medio para... yo un digo año lo mismo, y 2 meses para las elecciones. O sea, por lo menos un año para el cierre de listas. Falta una eternidad de tiempo. Mientras tanto, mientras esas conversaciones van a suceder todos los días, lo que tenemos que hacer es enfocarnos todos, no solamente los que estamos en la oposición, el oficialismo también. Hoy se conoció que estamos en una inflación mensual del 5.1, es enfocarnos en resolver los problemas, porque si no, la discusión electoral tan permanente es agotadora
porque la gente al final del día, el año que viene va a ir a votar, pero le va a dedicar esos 2 días, o depende de la provincia en la que estés, más tiempo, pero mientras tanto necesita que resolvamos los problemas. Entonces, también me parece que está bueno que llevemos la bandera de ocupar en los espacios de debate público, tanto desde los medios como en el Congreso, de temas que podamos ir encontrándole la vuelta para resolver, desde la educación, desde acercar mejores espacios de educación desde un nivel inicial, de maternal en adelante, hasta, bueno, temas que yo trabajo mucho, el desarrollo sostenible y cómo la Argentina se va a insertar en un mundo que está demandando una transición no solo energética, sino en general hacia un crecimiento económico que sea sostenible y qué desafíos va a tener la Argentina, cómo nos vamos a insertar en esa matriz, proveyendo de crecimiento para también una población que tenemos en la pobreza. Entonces, quiero decir, son discusiones que vamos a tener cotidianamente, pero creo que el foco tenemos que ponerlo en la energía y el tiempo que tenemos de debate, enfocar en seguir pensando cómo resolver los problemas relevantes para la Argentina, cómo trabajar para dinamizar los mercados laborales, y eso va a necesitar de todos los sectores representados. Milei optó por participar en la democracia. No optó por otros momentos de la Argentina fatídicos donde tuvimos sectores que fueron por otros lugares. Acá tenemos representación parlamentaria. Entonces, en la representación parlamentaria, eso facilita el diálogo de todos los sectores. Después las elecciones veremos. Nosotros tenemos un espacio muy consolidado con múltiples liderazgos, pero que lo que queremos enfocarnos en la cantidad de tiempo que le dedicamos es en cómo vamos a resolver esos problemas, porque por eso nos van a elegir. Y en relación a eso, igual las perspectivas ideológicas, las definiciones públicas que se van haciendo de los distintos sectores van marcando un código en común o una mirada en común sobre varios de los temas. Y justamente el espacio de la Libertad de Avanza tiene algunas perspectivas que están en colisión con otros sectores que participan en Juntos por el Cambio, tiene una mirada negacionista, tiene una mirada también contraria a los derechos humanos. ¿Cómo compatibilizar esas discusiones que no sea solamente programático para ver cómo se resuelven los problemas? Porque eso también es parte de las definiciones políticas de los espacios. Bueno, tiene muchas cosas también a resaltar, sobre todo el componente de la representación que están generando muchos jóvenes. Vos me preguntabas por mi pasado en la juventud. Yo presidí la juventud del PRO y empecé también en la militancia joven, fui concejal muy joven. Y hay una relevancia que está teniendo el sector de Avanza Libertad, sus múltiples representaciones, que es muy relevante. Entonces tampoco podemos soslayar qué es lo que eso significa. Después está la disputa de qué es lo que está significando o representando. Pero evidentemente hay un hartazgo sobre las formas tradicionales, o una mirada que resalza también la libertad y cómo uno puede ser dueño de sus proyectos de vida y cómo colectivamente el país puede hacer para que esos proyectos convivan. Y eso requiere también de poner una escucha activa. Entonces yo ahí no le rehuyo esa discusión. Después hay un montón de temas sobre los cuales digamos, conversar no significa entregar, ceder y abocar, y en definitiva, como vos decías que decía Milei, entregar y sumarse al proyecto del otro. Significa entender las cosas buenas y las cosas malas y reafirmar también las posiciones de lo que Juntos por el Cambio construyó hace ya más de 6 años, cuando en un momento pensaban que éramos un espacio irrelevante que iba a perecer en el tiempo, y seguimos no juntos, sino que ganamos las elecciones el año pasado. Es decir, seguimos construyendo un espacio donde lo que es relevante es la combinación de miradas políticas y lo que siempre nos destacó, que es la mirada hacia el futuro. Porque al final del día, en el pasado, hay múltiples representaciones, hay múltiples identidades, hay múltiples pasiones, hay miradas o participaciones históricas de diferentes lugares, pero lo que siempre nos destacó es buscar a partir de esa historia que tenemos en la Argentina, y ya no somos nuevos, porque ya tenemos una gestión encima, y por suerte la tenemos, una mirada de futuro. Esa gestión que tenemos encima, con lo bueno y con lo malo que hemos hecho, nos ha hecho mucho más prudentes, más realistas y mucho más avesados respecto de cómo se hacen las transformaciones. Creo que eso también nos da una ventaja, el haber permanecido juntos, el haber sido parte de un gobierno, el haber logrado ganar las elecciones, no porque hayamos sido fantásticos, sino porque evidentemente seguimos representando algo que hay en la Argentina, que es un deseo de una Argentina abierta, de una Argentina plural, de una Argentina de voces múltiples, de una Argentina donde el desarrollo social esté presente, buscando también formas de salir de la pobreza, digamos, y trabajar en conjunto con soluciones comunitarias, donde el desarrollo sostenible sea un eje central también como lo fue nuestra gestión, donde pasamos la matriz energética al 13%, y lo hicimos nosotros. Quizás no lo comunicamos tanto como debiéramos haberlo hecho, pero en definitiva estamos en un rumbo o de consolidación de los tratados internacionales para colocar los productos de la Argentina con la Unión Europea. Bueno, creo que es un rumbo que podemos retomar para que la Argentina crezca y que lo haga con equidad. En ese sentido, diputada, usted repasa los 6 años de Cambiemos, ¿no? Ahora Juntos por el Cambio. Ya hace más de 2 años que el fenómeno Milei ha implicado una fuga de votos por ultraderecha de Juntos por el Cambio.
El radicalismo fue muy categórico cuando el 27 de abril definieron el comunicado en donde hablaron de Milei. ¿Usted coincide con la caracterización de que Milei es una amenaza para Juntos por el Cambio y que trabaja para dividir a la coalición? No, nosotros trabajamos por nosotros. En ese momento PRO también hizo una declaración, mi partido, pero la realidad es que por más de que lo busquen hacer, no nos van a poder dividir, porque esa es una convicción, es una definición. La primera definición política es la unidad. Parece un cassette, pero no lo es una decisión de permanecer aún en la incomodidad, porque cada uno tiene una historia, liderazgos diferentes, pero de permanecer en algo que creemos que nos hace mejores. No solo conveniencia, no es porque así ganamos, es porque creemos que eso nos hace mejores, que creo que eso es lo que quizás nos distingue del oficialismo actual, que al final del día parece haber sido una asociación más por conveniencia electoral que por convicción de la fortaleza de lo que representan los sectores unidos. Creo que eso Juntos por el Cambio lo tenemos muy claro. Y de nuevo, yo hablo, si hay algo que he hecho durante todo, digamos, la breve historia política que tengo es conversar al interior de Juntos por el Cambio con todos los sectores, lo mismo con otros sectores, sobre todo de dirigencia joven, pero de múltiples espacios políticos. En Juntos por el Cambio, nosotros creemos que esa diversidad nos enriquece. Por más de que a veces traiga debates, peleas, disyuntivas, eso hace al final del día un mejor debate, una mejor decisión. Al final del día esas decisiones son más consistentes, más coherentes, mejor pensadas, mejor evaluadas porque lo hacemos entre todos. Y eso es lo que nos distingue. Al final del día, lo que decide hacer el candidato, o digamos, lo que define hacer Javier Milei, al candidato a lo que sea, será un tema de él. Nosotros nos enfocamos en lo que vamos a hacer nosotros y cómo también representar, sí, esta necesidad o deseo de algo más disruptivo que nos conecte con la posibilidad de avanzar y no con el fracaso, que es algo que yo creo que nosotros siempre tuvimos en el centro de la identidad. Pero siempre tuvo la mirada de el optimismo, que a veces nos criticaron que era demasiado para una realidad difícil, ¿no? Pero ese optimismo, esa mirada no es necia y no es solo idealista. Esa mirada, que además ya transitó por una gestión, tiene que ver con conectarnos con la Argentina de las oportunidades que tenemos, no la Argentina que te venden de que nacés, que estás fracasado, que el cambalache, que al final del día, ¿sabes qué? No te metas ni en política porque ahí no vas a poder hacer nada. Si hacemos eso, nos quedamos cada uno en su casa, nos ocupamos de nuestro metro cuadrado y si te he visto ni me acuerdo. Y eso es totalmente disruptivo para una sociedad que tiene que crecer organizándose mejor. Entonces nos necesitamos los unos a los otros. Después, el ordenamiento electoral llegará al año que viene. Este es un año de múltiples conversaciones, pero lo más importante es que esas conversaciones estén centradas en cómo lo que hagamos nosotros va a mejorar el trayecto que tenemos para recorrer, porque Argentina tiene, insisto, múltiples factores que nos hacen una sociedad rica, con capacidad de crecer en educación, con acceso a múltiples bienes públicos que se han conquistado. Hay mucha desigualdad y es una desigualdad muy compleja de resolver también en ese sentido, porque en este tiempo donde la mayoría de los argentinos nos hemos empobrecido, hay sectores que se han enriquecido de maneras extraordinarias, exuberantes. Hay 7 argentinos entre los más ricos del mundo y el resto de la sociedad está en una situación de mucha complicación, ¿no? De supervivencia. Entonces hay una desigualdad cada vez más profunda también. Yo no creo que eso se resuelva con el odio de un sector contra el otro o con el enfrentamiento más discursivo, porque al final el que gana en ese enfrentamiento es el que tiene los privilegios o el que ya tiene ganado, conquistado determinado espacio. Entonces creo que ahí sí hay que ser disruptivos y eso requiere, por más de que sea hoy antipático decirlo, pero requiere de conversación, no un consenso de amiguismo, de sentarse y decir la nuestra está, que eso es lo que la gente le teme y eso es lo que nunca tenemos que hacer. El consenso tiene que ver con, si nos tenemos que matar en la mesa, nos matamos, pero tiene que ver con fijarnos en la información, en los datos, en la información que nos trae la sociedad de cómo estamos y por qué y cómo vamos a caminar distinto. Hemos probado múltiples caminos, hemos probado desde los programas de transferencia, o sea, el esquema de protección social que tenemos, hemos probado múltiples caminos en diferentes gobiernos, desde lo laboral hemos probado múltiples caminos y todavía no hemos encontrado algo que termine de generar un círculo virtuoso donde vayamos sacando gente de la pobreza, que ese es el objetivo. El objetivo no es permanecer, el objetivo es acompañar el progreso, la movilidad social ascendente, es que tu hijo pueda estar mejor que vos, que es lo que hoy en los barrios la gente te transmite. Una frustración terrible porque sentís que tus hijos están peor que vos. No hay nada más triste y obviamente nada más disruptivo también para una mirada política activa que creer que no hay nada que se pueda hacer. Yo creo que eso es posible recuperar, pero requiere mucho trabajo y ese trabajo hay que ser corajudo y hay que poder hablar con todos. En una línea. Síntesis te pido. ¿Cómo vio la decisión de Acuña de prohibir el lenguaje inclusivo en las escuelas porteñas?
Bueno, yo le estuve escuchando y evaluando múltiples también miradas del sector científico y en base también a lo que ellos dicen en Ciudad de Buenos Aires respecto de el aprendizaje y si dificulta o no el aprendizaje de la lengua, donde ya tenemos una dificultad de base en general en el aprendizaje de la lengua de muchos chicos. A mí no me genera como un rechazo en general las modificaciones del lenguaje, el avance que va haciendo el propio lenguaje cuando parte de la propia sociedad. No sé si el lenguaje inclusivo parte de la sociedad o es más una manifestación política de una mirada. Entonces, en definitiva, no sé cuán emergente va a ser eso o no, o cuán masivo va a ser en la sociedad. En principio me parece que es una medida que está basada en datos, y eso lo respeto mucho, y que está basada también en poder acompañar lo más importante que tiene la escuela, que es el aprendizaje de los niños, niñas y adolescentes. El resto es muy relevante del sistema escolar, pero es secundario a que ese aprendizaje, esa contención, ese acompañamiento, ese progreso suceda en los niños, niñas y adolescentes. Con lo cual, lo que vaya en ese sentido me parece que es correcto. Después me parece que hay múltiples manifestaciones culturales y artísticas donde, en general, hay que liberar más que limitar. Pero me parece que cuando hablamos de escuelas tenemos que enfocarnos en lo que las personas que van a la escuela a aprender puedan hacer su camino, y el resto tiene que acompañar ese esfuerzo. Muchas gracias, diputada, por este rato. Nos vemos en cualquier momento. Nosotros vamos a repasar lo que sucedió en el día de hoy con el presidente de la Cámara, Sergio Massa, que participó justamente de un evento para tratar y trabajar en torno a la discusión que tiene que ver con el proceso que se está dando en un encuentro en Berazategui. Estaba aquí buscando la información precisa. Justamente Massa dijo que tenemos la obligación de pelear contra la inflación para que el esfuerzo y el ingreso de los argentinos no se vaya entre los dedos como agua, y lo vemos justamente con el intendente Juan José Musi y el presidente del Vice, que es Juan Ignacio de Mendiguren, que sostuvo el presidente de la Cámara durante este encuentro, específicamente donde se oficializó la ampliación de la flota municipal para el mantenimiento de los espacios públicos. Argentina tiene un lugar central en el mundo que viene, dijo el presidente. Estuvo, como les decíamos, en Berazategui acompañando al intendente de ese municipio, porque se entregaron nuevas unidades para que el municipio pueda reforzar la recolección de residuos y mantener las calles y avenidas limpias. Se trata de 3 camiones que tienen como definición la implementación de medidas para la limpieza de la zona. Las unidades fueron adquiridas a través de 2 contratos con el Vice. Al respecto, el presidente de la Cámara sostuvo que Argentina tiene un lugar central en el mundo que viene, nos permite soñar como jugadores activos y protagonistas como un país. También sostuvo que eso tiene que venir acompañado de un proyecto de nación donde seamos un país que le venda al mundo, en definitiva, a partir del desarrollo del trabajo de los argentinos y los productos primarios. Además, dijo que hoy es tiempo de trabajar y resolver problemas. Remarcó que sentimos orgullo de ser una de las reservas más importantes de litio, pero lo que queremos es vendérselo al mundo en baterías para autos y celulares. Sentimos orgullo de ser el granero que produce trigo y maíz, pero queremos vender fideos, aceite a partir de la inversión de empresas argentinas. Además, dijo que ahora nos exige un acuerdo de políticas de Estado. Tenemos que pedir a aquellos que no tienen responsabilidad de gobierno que por una vez dejen las mezquindades de lado, se sienten en la mesa, entiendan que el mundo está en guerra, y también que entiendan que venimos de una pandemia y que los argentinos esperan que nos sentemos a buscar acuerdos para resolver los problemas. Ya vendrán los tiempos para la pelea electoral. Hoy es el tiempo de trabajar y resolverlo. Estuvo también acompañado de este encuentro con algunos diputados de la Cámara Baja. Estuvo Mónica Litza, estuvo también Liliana Jambrum, estuvo Federico Fagioli, Julio Pereira y Brenda Vargas, también el senador provincial José Luis Palares y también el diputado provincial Nicolás Russo, la concejala de Cañuelas Ayelén Raschetti, partes también de las autoridades municipales, como les decíamos, de la zona de Berazategui, aquí en el conurbano bonaerense, compartiendo este momento donde
se entrega maquinaria comprada a través de un crédito por el municipio para mejorar las condiciones de recolección de residuos. Eso es un poco lo que sucedió en el día de hoy. Un presidente de la Cámara que en definitiva viene a solicitar un espacio de articulación, de encuentro, de debate político con la oposición de todos los sectores, también aprovechando esta situación que se da mañana, que es la sesión que va a haber aquí en la Cámara de Diputados con una agenda de temas acordados entre oficialismo y oposición. Así que esto que demanda también aquí el presidente de la Cámara tiene un correlato en definitiva aquí en la sesión que va a haber mañana. Y estamos repasando con los diputados y diputadas, que les agradecemos el tiempo por acercarse. Primero tenemos que escuchar la nota del presidente de la Cámara que habló en este sentido. La pandemia y la guerra hacen que los próximos años la producción de alimentos, la producción de energía, la producción de conocimiento a partir del talento que miles y miles de argentinos tienen, ponen a la Argentina en un lugar central en el mundo que viene. Pero eso tiene que venir acompañado de un proyecto de nación en la que seamos un país que vende a partir de desarrollar con el trabajo de los argentinos esos productos primarios. Además de mejorar los servicios públicos, además de conseguir crédito para la inversión, tenemos como gobierno la obligación y la responsabilidad de pelear contra la inflación, de pelear por los precios, para que el esfuerzo y el trabajo de los argentinos no se vaya entre los dedos como agua. Ya vendrá el tiempo de la pelea electoral. Hoy es tiempo de trabajar y resolver problemas. Invitamos a que todos aquellos que tengan en su corazón un poquito de celeste y blanco nos acompañen en esa pelea. Muchas gracias. Justamente estábamos escuchando y viendo al presidente de la Cámara también en un proceso de recorrida por la provincia de Buenos Aires y convocando a todos los sectores a trabajar durante este año, que no es un año electoral, para ponerse de acuerdo en algunas políticas y por eso también trabajar en los proyectos que están en la Cámara de Diputados. Tenemos ahora en el piso la posibilidad de entrevistar también al diputado Gabriel Chumpitas, que es del PRO de la provincia de Santa Fe, a quien le agradecemos que esté por aquí. ¿Cómo anda, diputado? Muy buenas noches, gracias por la invitación. No, gracias a usted por estar, porque siempre es más interesante verlos aquí en vivo y en directo. La conectividad a veces es un problema. Es difícil. Y siempre es mucho más eficaz la comunicación. ¿Cómo se prepara para la sesión de mañana? Que hay consenso en el tratamiento de proyectos y son todos proyectos que vienen siendo discutidos hace varios meses algunos. Bueno, son varios temas que están siendo discutidos hace varios meses en comisión y obviamente dentro de los bloques y dentro de las coaliciones. Justamente recién terminamos la reunión del bloque del PRO y llegamos a la conclusión de apoyar los distintos temas del día de mañana, con algunos matices obviamente. Hay distintas visiones dentro del bloque como también dentro de la coalición, pero básicamente los temas de mañana creo que apoyan y ayudan al crecimiento de los argentinos. En definitiva, eso es lo que buscamos todos los diputados. Diputado, también quería preguntarle, bueno, un poco más acerca de la reunión, aprovechando que lo tenemos acá. ¿Espera que todo el bloque del PRO vote unido? Sí, el bloque del PRO va a votar unido. Entendemos que son temas importantes, como por ejemplo el alivio para la compra de taxis. Entendemos también el alivio fiscal, que si bien no es una reducción de impuestos, ayuda muchísimo a los pequeños contribuyentes. Hablamos también de un tema que a veces parece que no se le da importancia, pero para nosotros los rosarinos, los santafesinos es muy importante, que es el tema del Delta. Sí, el tema del Parque Nacional Predelta. Eso es fundamental, importante. Nosotros lo hemos sufrido en la ciudad de Rosario durante más de un año con incendios en el Delta del Paraná. En realidad lo sufrió gran parte de la costa del río Paraná.
y creo que avanzar en este sentido le da mayores posibilidades de accionar al gobierno nacional. Ahora, en ese sentido, diputado, teniendo en cuenta, bueno, lo del predelta es muy importante y para muchas provincias a la vera del Paraná las escenas de incendios han sido muy impactantes, pero venimos de un año en donde la ley de humedales volvió a perder estado parlamentario. Bueno, han habido distintos puntos de vista en Juntos por el Cambio, pero el PRO se ha opuesto. Le pregunto a usted como rosarino, digamos, ¿cómo cree que va a actuar, digamos, el macrismo en esta Cámara a partir de los intentos de volver con la ley de humedales este año? Bueno, ojalá que vuelva este debate, a mi entender parece que se va a dar, como bien plantea usted. Me parece importantísimo el debate de la ley de humedales, pero hay que dejar bien en claro que hay otras cuestiones, sobre todo en el Delta, que son prioritarias como esta que estamos votando mañana. Me parece que antes de llegar a la ley de humedales se pueden solucionar ciertas cosas, como por ejemplo esta de los parques nacionales, entendiendo que acá hay un problema de defensa nacional. Nosotros lo planteamos en ese momento y pedimos a las Fuerzas Armadas que actúen en la provincia de Entre Ríos. Las Fuerzas Armadas tienen una dirección de combate de emergencias y luego de varios meses asistieron, y también propusimos en oportunidad que es previo a la ley de humedales, la utilización de teledetección. La teledetección es la utilización de satélites que no son costosos, al contrario, son gratuitos, que se pueden utilizar, que pertenecen a la NASA y que va anticipando todo lo que tenga que ver con incendios forestales. No solo anticipar, sino trabajar durante el evento y también posterior al evento para el análisis. Eso fue también algo de lo que sucedió, lo que dejó la situación de los incendios durante el verano en la provincia de Corrientes, ¿no? Con la necesidad de profundizar los recursos económicos, pero también la capacitación. Hay muchas provincias que no tienen combate del fuego, no tienen equipamiento, ni tienen una estructura pensada. Se tiene que articular entre nación y provincia, porque no es una facultad delegada por parte de las provincias a la nación el cuidado o la prevención o el ataque en el sentido de los incendios y las situaciones extraordinarias. Bueno, yo considero que tiene que ser una coordinación, obviamente, entre las provincias y la nación. Para eso existen los convenios, para eso existen las delegaciones, como bien plantea usted. Pero lo fundamental es tener en claro lo que va a hacer el gobierno nacional en temas de incendios forestales. Hoy la verdad que no está preparada la Argentina para enfrentar este tipo de problemas. También lo planteamos en términos de capacitación, lo planteamos en términos de logística, lo hemos planteado, como decía anteriormente, en términos de teledetección, y también lo hemos planteado cuando propusimos el alquiler de aviones de gran porte. Estamos hablando de aviones como son los tanker, que son aviones que tienen la capacidad de transportar más de 36.000 litros ya sea de líquido retardante o de agua, que la Argentina hoy no tiene. Y mantener una flota de ese estilo y pilotos capacitados de ese estilo obviamente es muy costoso. Por eso es que propusimos el alquiler para solucionar no solo el tema de Rosario en oportunidad y de Entre Ríos, sino también cuando sucedió en Corrientes. Diputado, también volviendo un poco a lo que se debatió hoy vinieron funcionarios del Ministerio de Transporte a la Cámara de Diputados. Bueno, quería saber cómo ve esta posibilidad de rediscutir cómo se asignan los subsidios al transporte a las distintas jurisdicciones, ¿no? Teniendo en cuenta que todavía queda pendiente de aquella nueva, de la actual Constitución, la reasignación a la Ciudad de Buenos Aires. Ya se debatió el traspaso de la policía. Bueno, el gobierno intenta poner en discusión respecto al transporte. ¿Cómo lo ve desde su visión? Bueno, para nosotros como rosarinos y como santafesinos esta discusión es fundamental, la discusión de los subsidios al transporte, entendiendo que en la ciudad de Rosario y en la ciudad de Santa Fe nosotros pagamos 3 veces más el boleto que en el AMBA. Esto tiene que ver con una lógica política también, y esto yo lo titulo como una matriz de coparticipación invertida. Nosotros desde el interior vemos una patria gringa que trabaja, que genera riqueza, una provincia de Santa Fe que a través del biocombustible, de la agroindustria, genera muchísima riqueza para la Argentina. Sin embargo, a la hora de ser coparticipada, recibe absolutamente nada. Esto lo vemos en términos de, o muy poco, lo vemos en términos de seguridad. Cuando vemos una lógica política también, 70.000 gendarmes, hombres y mujeres operando en el conurbano y apenas 1.500 en la provincia de Santa Fe. Lo vemos con el valor del transporte, 3 veces más que lo que vemos en el AMBA. Entonces, me parece que esa matriz
de coparticipación invertida es el desafío que tenemos en términos políticos. Y en ese sentido también preguntarle, porque se viene discutiendo, y hoy se dijo también en la Comisión de Transporte, la situación respecto al faltante de gasoil y la discusión en torno a la administración de los recursos. ¿Cómo en su espacio político, donde también conviven diputados de todos los sectores, de todas las provincias, cómo discutir al interior de los bloques esta situación que es tan compleja y que todos los diputados que vienen de las provincias dicen, no es que nosotros estamos yendo en contra de la coparticipación del AMBA, pero necesitamos que sea un poco más equitativa, porque también se da con la discusión en torno al precio del combustible, a la cantidad de recursos que se invierten para el transporte público. ¿Cómo es la discusión al interior del PRO y de los distintos espacios? Y ahí también, bueno, tienen a Horacio Rodríguez Larreta que conduce la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Y hay una tensión sobre esto. Lo que siempre planteo en términos de estas discusiones, sobre todo las relacionadas a energía, que es uno de los temas más importantes de la Argentina, es trabajar sobre las energías renovables, que tiene que ver con el gasoil que mencionaba, que tiene que ver con el transporte que también mencionaba. Las energías renovables, como por ejemplo los biocombustibles, son un actor fundamental a la hora de solucionar este problema. A veces se habla de la guerra y la falta del gasoil. Se hablan de muchísimas cuestiones, pero la verdad que la Argentina en los últimos 50 años fue esclavo de las empresas petroleras. Y esto tiene que cambiar. Esta matriz también tiene que cambiar. Nosotros tenemos que ir hacia las energías renovables. ¿Cómo vamos hacia las energías renovables? Bueno, primero discutiéndolo. No se discute. Seguimos siendo esclavos de las empresas petroleras. Este problema del gasoil tiene una solución, levantando o el corte justamente de más del 10% o hasta el 20%. Y también en lo que tiene que ver con la generación de energía eléctrica. La verdad que la Argentina sigue apostando al petróleo y al gas y no apuesta al futuro. Entonces, y esto no tiene un color político. Con esto no estoy atacando al gobierno actual, estoy diciendo... Me parece que la política en general no tenemos una visión de futuro a la hora de discutir cuestiones que tienen que ver más allá, inclusive con la vida humana. La mente humana se limita a pensar cuestiones hasta que yo me muero. O sea, nosotros pensamos hasta que nos morimos y no pensamos en las nuevas generaciones. Y me parece que ese es el gran desafío. Diputado, la titular del PRO, Patricia Bullrich, bueno, está terminando una gira por Mendoza, pero bueno, antes de hacer estas recorridas, hizo una presentación de los equipos técnicos. Y ahí le quiero preguntar algo a usted en calidad de integrante de la Comisión de Seguridad Interior. Porque cuando presentó sus equipos técnicos dijo, bueno, hay que hacer cambios respecto a la ley de seguridad interior, no alcanza con los gendarmes para poder combatir al narcotráfico. Para muchos eso fue interpretado como una iniciativa que implicaría echar mano a las Fuerzas Armadas en la persecución del delito. ¿Cómo interpreta usted, en primer lugar, el pronunciamiento de Bullrich? Y segundo, ¿cuál va a ser la agenda del PRO en la Comisión de Seguridad Interior al respecto de estos temas? Bueno, tengo una visión muy particular del tema de seguridad. Yo entiendo la importancia de las Fuerzas Armadas para la soberanía y para la defensa nacional. Y entiendo también que las Fuerzas Armadas pueden colaborar con las fuerzas federales y policiales en términos logísticos y en términos de inteligencia criminal. Ahora, la potestad del Gobierno Nacional sobre las fuerzas federales no se puede delegar. Y hoy en la ciudad de Rosario estamos necesitando la presencia de las fuerzas federales. No alcanza con la policía de la provincia de Santa Fe. Hoy nosotros decimos que la ciudad de Rosario tiene que ser sitiada por las fuerzas federales. Hoy estamos teniendo casi un homicidio por día. Ayer mataron a una beba de 1 año y medio. Todos los días tenemos sicarios, tenemos personas que apretan a los comercios, a la gastronomía, a los comercios en general, todas las semanas a cambio de dinero. Y eso es un copamiento del territorio, un copamiento narcocriminal. Ese copamiento narcocriminal se soluciona con una intervención de las fuerzas federales. Obviamente después transfiriendo al policiamiento convencional de la provincia de Santa Fe. Pero uno de los 3 escenarios que siempre mencionamos en temas de narcotráfico, que es el territorio, hoy está copado, obviamente, por los delincuentes. Y el rol de la justicia federal, porque en el proceso de implementación del Código Procesal Penal, Santa Fe, no Rosario, Santa Fe era uno de los próximos lugares donde se iba a implementar para darle mayor herramienta y robustecer el rol de los fiscales. ¿Cómo ve esa discusión y qué posibilidades hay de que también la justicia tenga un rol importante? Porque, bueno, en los casos más resonantes de narcotráfico hemos visto también la connivencia de la justicia. Y por otro lado, preguntarle el rol que tiene en ese
esquema que bien nos describía la hidrovía, el río, ¿no? Que es uno de los lugares, no solo salen las exportaciones, sino también salen un montón de otras mercancías, en este caso ilegales. En esas dos dimensiones, ¿cómo las analiza? Bueno, respecto a la justicia federal, de hecho soy coautor, sí. Acompaño el proyecto que se ha presentado para robustecer la justicia federal, la provincia de Santa Fe. Entiendo que es una obligación que nosotros tenemos como diputados, entiendo que es una obligación de la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores avanzar en esta idea, pero esto no tiene que confundirnos. No tenemos que creer que porque se presenta ese proyecto se va a solucionar el tema de inseguridad y narcotráfico en la provincia de Santa Fe. Este proyecto obviamente que robustece el sistema, pero no soluciona el día a día de la inseguridad, que es lo que sufre el rosarino. La justicia federal o sus magistrados o sus jueces federales perdón, estuvieron en la ciudad de Rosario semanas atrás haciendo una presentación. Sí, estuvieron las autoridades de la Corte. Y la verdad quedó en nada. Quedó en absolutamente nada. No se ha avanzado ni un centímetro a partir de allí. La justicia federal en los últimos 10 años no apresó absolutamente a nadie. Las bandas criminales en la ciudad de Rosario fueron apresadas por delitos locales. Estamos hablando de los monos, los zungaros, los gorditos, los funes. No por delitos federales como el narcotráfico. No, Lindor Alvarado. Todas las bandas más importantes, los jefes narcos más importantes, fueron apresados por cuestiones locales, que obviamente tenían relación con el narcotráfico. Pero puede ser robo, asesinato, pero no en el sentido de la organización criminal que supone el narcotráfico. Y respecto a la segunda pregunta, a la hidrovía, anteriormente yo planteaba 3 escenarios que tienen que ver con la narcocriminalidad. El primero es el territorio, copado obviamente. El segundo son las cuevas de lavado, las cuevas financieras en el centro y macrocentro, el paladar negro del narcotráfico. Y el tercero es la hidrovía, que es la autopista de ingreso y egreso de la gran mayoría de los estupefacientes y las mercancías ilegales. Bueno, sobre ese tema de la hidrovía nosotros también hemos presentado un proyecto para el control exhaustivo de... ¿Y por qué no avanza la comisión bicameral? Está detenida aquí en la Cámara de Diputados porque la media sanción salió del Senado para constituir una comisión bicameral de seguimiento en el proceso de adjudicación de la licitación. ¿Qué información tiene o qué le han dicho respecto a esto? Bueno, las comisiones se demoraron bastante, Sí. por lo menos aquí en la Cámara de Diputados. Sí. Ellos tiene que ver con lineamientos netamente políticos, no solo del gobierno, sino también de distintos actores dentro de la Cámara de Diputados. Pero puntualmente con la hidrovía, me parece que no alcanza solo con trabajar en la licitación. Me parece que el control federal sobre el tránsito de las mercancías ilegales es mucho más profundo que esa licitación que tiene que ver con el balizamiento, que tiene que ver con muchísimas acciones, obviamente el dragado, muchísimas acciones que se relacionan más que nada a la agroindustria. Diputado, bueno, lo que usted decía, ha demorado un tiempo la constitución de las comisiones, pero bueno, desde el 10 de diciembre se han empezado a redefinir también las autoridades parlamentarias. En ese contexto, hasta diciembre, el jefe del interbloque de Juntos por el Cambio era Mario Negri, sigue siendo el titular del bloque de la Unión Cívica Radical, un bloque de la Unión Cívica Radical dividido. Sigue Cristian Ritondo como titular del bloque del PRO. Para muchos iba a ser el próximo titular del interbloque, algo que no ha sucedido. ¿Por qué Juntos por el Cambio, el interbloque, lleva ya 6 meses sin un titular de interbloque? Hay una discusión interna, hay problemas de coordinación, hay críticas de Elisa Carrió contra Ritondo. ¿Qué está pasando? Bueno, dentro del interbloque obviamente hay distintos pensamientos, distintos matices. Nosotros trabajamos muy fuerte en el bloque del PRO y trabajamos obviamente en conjunto con el interbloque y con el resto de los partidos. Ahora, la figura del presidente interbloque es una figura, podemos decir, ficticia en los términos reglamentarios de la Cámara. Sí, obviamente es uso y costumbre utilizarse porque también lo utiliza el Frente de Todos. Quien realmente trabaja en la sesión parlamentaria o en la reunión parlamentaria son los presidentes de bloque. Y al mismo tiempo, Juntos por el Cambio tiene otra instancia que es la Mesa Nacional, donde participan tanto la Coalición Cívica, la UCR, con sus también sus matices, el sector Evolución y el otro sector del radicalismo. Pero esto sucede en todas las coaliciones, no es que es algo propio de Juntos por el Cambio.
Diputado, ¿cómo afecta hacia el PRO la participación de figuras de ultraderecha en la Cámara de Diputados? Ya van varios meses de que apareció Javier Milei, José Luis Espert, Victoria Villarruel también, teniendo en cuenta de que, bueno, la expresión más cercana a la derecha que había, si se quiere, de centro-derecha, podría ser el PRO. ¿Cómo los afecta tener que debatir con dirigentes que proponen directamente la libertad para llevar o traer armas o distintos temas que hasta hace poco tiempo no eran parte del debate público? Bueno, en mi caso yo no discuto personas, o sea, yo no discuto ni a Milei, ni a por Espert. eso. Yo discuto ideas, proyectos, y la verdad que las ideas y los proyectos de Javier Milei no se relaciona absolutamente nada con mis pensamientos. O sea, yo soy del PRO, tengo un pensamiento de centro-derecha, sin embargo, no pienso como Javier Milei. De hecho, estoy en contra de la libre portación de armas. Me parece que es demencial lo que está proponiendo en un tiempo tan violento de la República Argentina y en un tiempo donde a veces se pone en duda el rol del Estado. Y me parece que nosotros tenemos que trabajar sobre esa potencia del Estado. Un Estado, sí, más pequeño, más eficiente, más transparente, pero que sea el regulador de todas estas cuestiones que mencionábamos. La verdad que las ideas de Javier Milei creo que no nos afectan demasiado. Nosotros tenemos muy en claro que el camino es un camino de unión, de Juntos por el Cambio, y en eso estamos trabajando. Y le quería preguntar también respecto a la sesión de mañana. Va a haber dos proyectos que tienen que ver con Malvinas, que también son muy importantes y que tienen que ver con la capacitación permanente sobre la causa Malvinas. Hoy, bueno, justamente es un aniversario de la rendición argentina ante los ingleses, producto también del conflicto bélico. ¿Cómo va viendo la agenda Malvinas en el Congreso de la Nación y la necesidad también de reafirmar fuertemente los reclamos por soberanía aquí, no solo desde la Cámara, sino también a nivel nacional? Bueno, el proyecto de señalética es un proyecto importante, un proyecto más, pero tiene que ver con un conjunto de actividades que la Argentina los argentinos estamos llevando adelante. Han cambiado los últimos 40 años. Recordemos lo que sucedió cuando nuestros héroes, nuestros soldados regresaron de Malvinas. Es totalmente diferente a lo que sucede hoy. Sí, sin duda. Hoy nosotros le transmitimos a nuestros hijos quiénes son los verdaderos héroes en la Argentina. Y eso me parece que fue un proceso de cambio que es realmente positivo en la Argentina y es una de las únicas causas que unifica a todos los argentinos, sea del Frente de Todos, sea Juntos por el Cambio, sea el radicalismo, el PRO, sea el kirchnerismo. Es una de las pocas causas y también hay otras que no son tan importantes como Malvinas, como por ejemplo el Mundial. El mundial de fútbol, bien hecho. Buena referencia. El Mundial de Fútbol también unifica a los argentinos. Pero ni siquiera Maradona, podríamos decir. Ni siquiera Maradona. Yo creo que hay una única causa que une a todos los argentinos, que es Malvinas. Y en eso no nos podemos equivocar. Y preguntarle también, porque hay un sector de excombatientes que fueron movilizados, que son los que reclaman la ley TOAS, que tiene que ver con el teatro de operaciones, que si bien no fueron directamente movilizados a las islas, sí, bueno, estuvieron en ese proceso y todavía no son reconocidos como excombatientes, ni tampoco les cabe no solamente el reconocimiento del resarcimiento y subsidio económico, sino el nombrarlos excombatientes, ¿no? O combatientes, héroes de Malvinas. ¿Cree que en esta sensibilización que hay este año, tan particular porque son los 40 años de la guerra, habrá espacio para que se den esas discusiones, para traerla nuevamente sobre la mesa? Ojalá que se den las discusiones. Siempre el debate es positivo, siempre discutir ideas es positivo, y ojalá se puedan poner de acuerdo también quienes estuvieron en las islas con quienes no estuvieron, porque hay una discusión importante. Sí, creo que es un gran desafío, es parte de este proceso. Pasaron 40 años. Pero la nueva generación también, digamos, los que no estuvimos en Malvinas porque nacimos unos años antes o en ese tiempo, tenemos otra mirada que también podemos aportar y me parece que es interesante ponerla en juego. Sí, yo era muy chiquitito en tiempos de Malvinas y estaba en primer grado y lo mirábamos con otra visión. Eran otros tiempos. Se festejaba. Sí. Y la verdad que ninguna guerra es para festejar. Después podrán venir miles de explicaciones de por qué se hizo, quién lo hizo y demás, pero me parece que hoy hay una conciencia distinta en los argentinos, primero de reconocer a nuestros héroes y segundo de negarnos a la guerra, pero no significa renunciar a nuestros derechos sobre las Islas Malvinas, obviamente. Gracias, diputado, por este rato. Bueno, un placer conocerlo. Gracias. Nosotros aquí seguimos en la tercera edición de DTV, obviamente repasando lo que va a ser mañana, esta sesión tan importante que tiene que ver justamente con una
serie de proyectos acordados. A las 10 de la mañana es la reunión de labor parlamentaria donde se juntan los presidentes de los bloques, ¿no? Y ahí vamos a tener el primer lineamiento de, bueno, cuánto puede llegar a durar, cuándo van a ser los homenajes, las cuestiones de privilegio y qué temas se van a ir tratando y en qué orden. El rodaje, el metraje del rodaje. Y el ordenamiento también del debate, ¿no? Que es lo más importante. Totalmente. Cuántos minutos tienen cada uno, cuántos oradores va a tener cada tema, por ejemplo, ¿no? Porque además de quienes informan el proyecto, si hay otro dictamen quien informa los otros dictámenes, se suman los tiempos de los bloques, que son al final de la discusión, pero después hay un tiempo determinado, una cantidad de horas para que los diputados puedan hacer uso de la palabra. Tal cual. Y falta saber la otra pieza que tiene que ver con cuántas van a ser las expresiones de privilegio, los planteos, los homenajes y cuánto va a llevar ese tiempo. A la hora de la votación, bueno, el diputado Chumpitas nos acaba de anticipar que posiblemente dentro de Juntos por el Cambio, con algunas iniciativas, haya un apoyo del PRO en la votación. Hay que ver qué es lo que va a pasar, digamos, con el resto de los bloques que integran Juntos por el Cambio respecto a estas iniciativas del oficialismo. Y a las 11 de la mañana entonces es la convocatoria a la sesión, circuló a fines de la semana pasada. Hay algunos temas que están ya previstos, como los vemos acá, no solamente el alivio fiscal para pequeños contribuyentes y autónomos, esto quiere decir el alivio fiscal para monotributistas y para autónomos, sino también 4 parques nacionales, la posibilidad de una subvención, un subsidio, un crédito blando para el cambio y recambio de las unidades de los taxis que vienen reclamando esto porque ha disminuido considerablemente la circulación de taxis frente a otras modalidades de transporte que tienen que ver con las aplicaciones. Hay también 2 proyectos, como repasábamos recién con el diputado Chumpitas, que tiene que ver con Malvinas, la señalética para que en todas las embajadas, para que en los ministerios y también en los distintos espacios del territorio nacional se señalice el reclamo y la distancia que tiene cada uno de esos espacios a Malvinas y reclamando entonces la soberanía en las islas, y también el proyecto que busca prorrogar por 50 años el financiamiento para las industrias culturales. Un proyecto que es muy importante, que está muy resistido por algunos sectores de Juntos por el Cambio y también veremos cómo es esa dinámica. Son 10 bloques dentro de Juntos por el Cambio, así que vamos a ir viendo cómo votan, porque son asignaciones, son gravámenes, son tributos que tienen una asignación específica, que tienen que ver específicamente con el trabajo de determinadas acciones que se autosustentan. Yo, por ejemplo, hoy ponía este ejemplo hablando con unos colegas de Mar del Plata respecto a, por ejemplo, la gira que empieza Lali Espósito. Entre las entradas que se venden para ir a los recitales de Lali Espósito hay un componente que es impositivo, que parte de ese componente impositivo va a financiar al INAMU, el Instituto Nacional de la Música, y también obviamente a los medios comunitarios, a los canales, al Instituto del Cine, al Instituto del Teatro y a las bibliotecas populares. Exactamente. Como estamos en tiempos de muchos mega recitales, el de Fito Páez, que va a decir vos también. El de Fito Páez también, También va a haber una parte de esa entrada que va para eso. Y algo que ha pasado durante muchos años, lo que pasa es que, bueno, con la pandemia cambió un poco, pero también tiene que ver con ir al cine y pagar la entrada. Aparte del pago de la entrada, también tiene que ver con un fondo que va para el Instituto Nacional de Cinematografía. Lo que hay que reponer de esa información es que ese subsidio, esa dinámica virtuosa de autofinanciamiento de las industrias culturales, porque si bien reciben otros subsidios, su principal forma de financiamiento, que luego se expresa a través de concursos, justamente vos tenés que proponer un proyecto para tener los recursos. Vos te presentás un guión de cine para que después el instituto te financie una parte y después buscas otro financiamiento. Exacto. Eso fue derogado, ese proceso, en una modificación de un artículo de la ley que establecía esa vigencia del financiamiento por 50 años y le puso fecha de caducidad el 31 de diciembre de este año. Exacto. Y por eso la comunidad cultural argentina se ha movilizado fuertemente ya el año pasado. Es importante aclarar que no es que se crea un nuevo impuesto que va a salir más cara la entrada de cine, sino que de lo que va dirigido a los impuestos hay un porcentaje que se define como un monto que va directamente y me sale INDEC, pero no es INDEC, al Inca. Al Inca, por ejemplo. Para que se financie directamente el cine con los impuestos, es decir, que no tenga que pasar por el Tesoro Nacional. Exacto, que no tenga que haber una política pública de financiamiento extra. Pero es importante aclarar que no se crea un nuevo impuesto ni que va a ser más cara la entrada de cine. Exactamente. Bien. Y eso se llama asignación específica, que ese es uno de los temas, digamos, que va de la definición del proyecto. Y que con ese dinero se financian las grandes producciones de cine nacional y también las pequeñas. Por ejemplo,
parte, que es una serie, Sí. donde está Natalia Oreiro. Es otra de mis ídolas. Muy del buena momento. serie. Muy buena serie. Pero también para beneficiar a todo el cine. Eso es importante aclararlo, porque muchas veces se piensa que se genera un nuevo impuesto para el cine que no ve nadie y se generan desinformaciones que están buenas a aclarar. Eso va a ser el debate de mañana, miércoles, que retoma entonces la dinámica de sesionar un poco más asiduamente, ¿no? Hay varios otros proyectos que todavía quedan para que se definan en relación a los que tienen dictamen, pero todavía no llegaron al recinto, y eso también anticipa que habrá posibilidades ciertas de que pronto haya una nueva sesión. Hoy nos contaba la diputada Crescin Beni que están avanzando en el proyecto de resistencia microbiana y también el de cuidados paliativos, más el de Compa Argentino, va sumando ahí una cantidad de proyectos que indican un recorrido. Y vamos a ver si finalmente la semana que viene empieza el debate caliente que será por el proyecto de la renta inesperada. Eso será la semana próxima porque hay feriado de por medio, fin de semana largo para Así descansar y es. visitar la Argentina, y los diputados estarán mañana sesionando desde temprano. Así que gracias, Antonio, por este rato y por Gracias toda la a vos, información. Amanda. Gracias, Claudio, por Un este gusto, un placer. acompañamiento a ustedes. Los despedimos hasta mañana. Conéctense temprano a DTV porque va a haber mucha información en la previa. Justamente esperando a los diputados que se reúnan en la reunión de labor parlamentaria y luego entonces comiencen a sesionar a las 11 de la mañana. Así que nos encontramos en cualquier momento aquí en la programación de DTV. Chao. La Cámara de Diputados tiene